Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Es escribir un acto artístico, un acto ético, un acto filosófico? ¿No has escuchado alguna vez decir esta es buena literatura, esta es mala literatura, esta es verdadera literatura, esta es falsa literatura? Pero ¿esos criterios son correctos para juzgar la literatura? ¿Son criterios que se adecúan a su objeto de estudio? ¿O es un error que muchos escritores y lectores cometen? Acompáñenos pues en este video para descubrirlo, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Como siempre, también recordarles, pues, por favor, suscribirse, activar la campanita, quedarse hasta el final del video, compartir y comentar. Sin más preámbulos, este es un tema que pasa inadvertido porque se ha instaurado de alguna forma una serie de juicios valorativos que se hacen alrededor de lo literario con criterios que le son ajenos. Vamos a entender esto un poco mejor. Yo estos días en redes sociales hice este posteo. Pese a la distinción existente entre la búsqueda estética, la belleza, ética, el bien, filosófica y o científica, la verdad, estas confluyen heterogéneamente en la obra literaria. No obstante, debido a la ignorancia o incomprensión de tal interrelación, muchos análisis literarios incurren en errores y confusión. ¿Qué es lo que sucede? Realmente es para nuestro criterio qué tan formativo es que nosotros a la hora de evaluar una obra, a la hora de responder una consulta quizá a una persona que está ingresando en el mundo de la literatura o que ya tiene un gran bagaje, quizá en un debate, digamos algo así como, es que esa es mala literatura, esa es buena literatura, o la literatura que se hace, por ejemplo, para ciertos puristas, la literatura que es comercial y que se vende mucho, esa no es literatura de verdad, esa es falsa literatura. Los criterios de la estética, que dentro de la literatura, el análisis literario, es una disciplina relativamente reciente. Para algún sector se había venido tocando el tema de la belleza, por supuesto, que es lo que estudia la estética, a lo largo de toda la historia, pero el término como tal es relativamente reciente, es del siglo XVIII, más concretamente por un autor alemán, Baumgarten, no sé si pronunciar así, pero lo pueden buscar, con el libro A Estética. Es un libro en el cual él va a desarrollar la teoría de la estética básicamente como una teoría de la belleza, ¿cierto? La estética estaría vinculada y su objeto de estudio estaría dado en los términos de la belleza como tal. Por eso hay estética, que es el título de este Baumgarten, de este filósofo alemán del siglo XVIII, inicia por la pregunta de la belleza del objeto de estudio. Debemos tener en cuenta que esta disciplina también filosófica tiene un gran impacto por el surgimiento de la ilustración y por el positivismo también que después se va desarrollando. Eh, También comienza, pues sí, ya en su devenir. De hecho, hay todavía autores que tienen teorías de la estética como tal. No vamos a hablar aquí de si es cierta o no la oposición que tiene con la poética, esa es otra discusión, pero vamos a decir que el objeto de estudio de la estética que deriva del aesthetikos, ¿no? Que es lo que se percibe por los sentidos, lo sensible, porque la estética parte de la sensación de ese conocimiento que se puede tener y de la percepción que genera la obra de arte, teniendo como punto principal que la belleza es lo que nos impacta, ¿no? O sea, es una tesis según la cual la belleza impacta ya sea al espectador, al lector, si usted ve un cuadro
o una escultura o lee un texto, inmediatamente ustedes impactados por esto a un nivel bastante profundo, bastante íntimo, esa sensación que le genera y que es la belleza lo que genera eso. Ahí se crea un sistema de oposición. La ética, como todos sabemos, hace otra clase de juicios deontológicos. Primero es un juicio normativo deontológico, un deber ser. La ética busca el bien, busca la virtud, la justicia. Por eso habla de bueno y malo, por eso se habla de esa manera allí. Y la filosofía y la ciencia, tampoco vamos a entrar en ciertas consideraciones epistemológicas sobre eso, pero la filosofía y la ciencia, ambas buscan otro objeto de estudio que viene a ser la verdad, ¿cierto? Verdad en cuanto a veracidad, en cuanto a lo que es verificable, cuando ya nos vamos a la ciencia, la verdad en función a un juicio que se elabora, por ejemplo, y desde la filosofía, desde la lógica concretamente, usted puede decir si una proposición o un silogismo es falso o verdadero. Entonces tenemos que esos calificativos, tanto de bueno, malo, como de falso, verdadero, pertenecen a dos espectros que se interrelacionan de manera heterogénea, es decir, de manera diversa, porque tampoco nuestro intelecto y nuestra expresión está compartimentada, o sea, por un momento estamos escribiendo, entonces somos únicamente escritores y de pronto si en el trabajo, digamos, lo trabajamos con en ese momento somos únicamente científicos o filósofos o abogados o ingenieros, no, no está compartimentado, pero como el objeto de la obra de arte es distinto, es decir, tomando la teoría de la estética, eh, busca la belleza, ¿cierto? Esa sería la calificación que es válida. Entonces, ¿qué es lo que supone esta confusión? Muchas discusiones que se dan aún personas que tienen un gran conocimiento en la literatura incurren en estas discusiones. Es como el ejemplo clásico que se ve mucho, decir que es que X novela comercial es un bestseller, ha vendido cualquier cantidad de copias, pero esa es una novela, eso no es literatura de verdad. Pues la literatura de verdad es la literatura que hace cierto círculo. Al margen de esa discusión, usted está aplicando un criterio que allí no corresponde, porque la literatura no tiene como objeto de estudio la búsqueda de la verdad, del saber, del conocimiento. Eso es de la filosofía y de la ciencia. ¿Que confluye en la obra? Por supuesto, confluye en la medida en que cuando usted escribe un texto, usted hace valoraciones desde su punto de vista de conocimiento, se puede ver reflejado en la obra. Por ejemplo, estas obras que de ciencia ficción y demás tienen un componente de conocimiento, pero no son un tratado como tal. Bueno, hay obras que, o de literatura fantástica o de ciencia ficción también, que sobre todo en ciencia ficción, hay una muy desafortunada de Julio Verne que se llama Viaje al centro de la Tierra, que es realmente soporífera y que es un tratado de geología, mineralogía, y ahí uno se da cuenta que está degradando la parte, siendo Verne un gran escritor, pero esa novela, francamente, por darles un ejemplo concreto, pierde mucho la literatura. ¿Por qué? Porque se puso por delante, por encima, la parte del conocimiento y se descuida la historia. Una historia un poco débil, personajes bastante planos, etcétera, etcétera. Pero por reglas están mezclados. Lo mismo y mucho más, porque somos seres también que tenemos eh, sistemas morales de valoración y sobre todo más que morales, sistemas éticos de valoración de lo bueno y lo malo. Entonces también eso está en los personajes, en la trama, pero debe ser heterogéneo porque lo principal es la expresividad. Tengamos en cuenta que el arte no solamente es de la teoría de la estética, sino en general, desde mucho antes, se concibe como un instrumento de expresión, ¿cierto? Mediante la palabra de una serie de universales humanos y es un instrumento que valiéndose de la palabra como material de trabajo, da a conocer nuestra visión de mundo, da a conocer nuestro sistema de valores, da a conocer cuáles son nuestras expectativas de la vida, qué consideramos y todo lo demás, pero en el marco, ¿cierto?, de la ficción, porque la literatura no trata de ser veraz, trata de ser verosímil, creíble, pero no veraz.
no tiene que ser necesariamente justa, tiene que ser creíble. Entonces, cuando se ven esas confusiones, eh, hay muchos autores que confunden esos términos. Entonces, es que la literatura de fulano es, sí, uno comprende que cuando dicen que es mala, es porque tiene defectos de construcción. Son matices de lenguaje, pero todo está en los detalles, no en las generalidades. Es decir, yo puedo se puede demostrar con los elementos normales, porque la literatura también tiene una normativa, la gramática, la parte ortográfica, la parte lingüística, todo lo demás, eso es un sistema normado, reglado, tiene inclusive una institución que lo regula, que es la RAE. Como todo sistema normativo, usted puede demostrar que hay una falla en el sistema, una infracción a la norma. Eso es diferente. Entonces no es una matización menor decir que tiene defectos de construcción que se pueden comprobar allí a nivel de fondo y forma, a decir que es mala literatura, o me parece a mí todavía más grave que no es literatura de verdad. O sea, entonces, ¿qué es? Una literatura de apariencia. Es falsa literatura, no es realmente lo que hay ahí impreso al margen de que yo coincida o no coincida. Entonces, eh, en abstracto desaparece, ¿no? O sea, en abstracto, pues, puede ser falso o verdadero. Esa clase de categorización no corresponde a la literatura. Puedo decir que tiene defectos de construcción, puedo decir que no estoy de acuerdo con el autor, que ya es más valorativo, pero no puedo decir que sea falsa. Un juicio se puede decir que es falso porque no corresponde a unas reglas lógicas que lo plantean. Y eso aún teniendo en cuenta que la lógica no se ocupa de los contenidos experienciales, sino de la parte formal. Pero en la ciencia usted puede decir que el agua se calienta o se congela a determinada, o sea, temperatura, se evapora o se congela, y eso usted lo puede verificar. Eso no pasa con la literatura. Entonces no se puede decir que hay falsa literatura. Ese es un error categorial, creo yo, mayúsculo. Y que hay buena o mala, hay un matiz lingüístico allí. Creo que es menos grave, pero igual es una imprecisión. En todo caso, quisiéramos conocer su opinión, qué piensan ustedes sobre esto. ¿Están de acuerdo con esta terminología? ¿La pueden defender? ¿Les parece que es adecuada, aunque mezcle distintas eh, áreas del conocimiento y del saber humano, que si bien se están eh, interconectadas en la obra, obedecen a un sistema jerárquico de expresión y de conformación? Pues no siendo más por el momento, como siempre es un gusto contar con su compañía. Esperamos que quieran se suscriban, compartan el contenido. Lo más importante, comenten, y no siendo más por el momento, nos veremos en una siguiente oportunidad.